Estoy grabando. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o partimos con la clase. Ya. Parto de la base que se ve la presentación. Así que vamos a partir. Y hoy día hemos visto dos de las cuatro escuelas de psicología social que trabajamos en esta asignatura. La primera fue la psicología social clásica o psicología cognitiva propiamente tal. Después la psicología comunitaria. Y ahora nos va a tocar hablar un poco del psicoanálisis y el mundo del trabajo. Haciendo un recuento un poco rápido de las clases anteriores, en la psicología social clásica trabajó y generó todo el marco teórico conceptual que permitió entender, difundir y hacer plausible, junto a la sociología, la publicidad y otras ciencias sociales y derivados de las ciencias sociales, el estilo de vida norteamericano, el sueño americano, el American Dream, que básicamente se basaba en que casi todas las manufacturas del mundo se hacían en Estados Unidos y la idea de que uno podía llegar desde abajo y tener un sueldo que me permitía tener una casa en los suburbios, perros, animales, hijos, y que si yo era un buen trabajador iba a tener un muy buen sueldo a pesar de que mi trabajo fuera relativamente de obrero, más allá de que eran obreros altamente calificados en empresas pesadas o armamentísticas. Pero como vimos, la psicología social clásica dio todo el contenido teórico que permitió, junto a la sociología, la publicidad, que es un derivado de ambas, la antropología, generar esta idea que hasta el día de hoy se mantiene. O sea, en Centroamérica sigue habiendo una muy alta migración hacia Estados Unidos con la idea de vivir como viven los estadounidenses y que si trabajo duro puedo lograrlo. Después vimos la psicología comunitaria. La psicología comunitaria básicamente se da en el contexto más latinoamericano y por supuesto nosotros vivimos la parte fea del capitalismo y no la parte, por así decirlo, que nos intentan vender. O sea, nosotros vivimos el extractivismo puro y duro, el poder de pocos conglomerados económicos que eran capaces de derrumbar gobiernos democráticos. O sea, United Fruit de Estados Unidos en Centroamérica era temida porque si no le gustaba un presidente simplemente le compraban un golpe de Estado. De hecho, hay libros hablando de ese tema y que era la empresa que produce bananas más grande del mundo en ese momento y que básicamente tenía todas sus plantaciones en Centroamérica. Democracias débiles, sistemas de trabajo muchas veces informales, muy mal pagados y que ese mal pago era lo que permitía que pudieran pagarle muy bien a los obreros norteamericanos y por lo cual lo que se plantea desde Latinoamérica es la organización de los territorios de forma comunitaria para generar participación, responsabilización, organización y que eso permitiera generar el tejido básico de una democracia sólida y no de la democracia mentira que teníamos o seguimos teniendo en Latinoamérica. Y ahora nos toca ver el psicoanálisis. Y básicamente el psicoanálisis, la psicología social clásica está en Estados Unidos básicamente porque en Estados Unidos estaba la capacidad para que estuviera, pero aparte porque casi la mayor parte de los grandes pensadores europeos
en la Segunda Guerra Mundial no eran exactamente pro-nazis. De hecho, la mayoría militaban en partidos de izquierda y por tanto tuvieron que arrancar a Estados Unidos si no lo hubiesen matado los nazis. Y los pocos intelectuales europeos que fueron pro-nazis básicamente nunca más pudieron hacer clase en la universidad en su vida por haber adscrito a ese modelo político que causó tanto pesar y que básicamente es una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, básicamente, la psicología social clásica está en Estados Unidos porque la mayor parte de los grandes pensadores europeos, más los grandes pensadores norteamericanos, se juntan y tenían las universidades, tenían el dinero, y bueno, tenían, los países no estaban deshechos, y tenían la posibilidad de generar discusiones, por eso nace la psicología social clásica. El tema es que en Europa estaba destruido, básicamente esta es la foto de una ciudad alemana, en general había mujeres, hombres mayores, porque los hombres jóvenes habían, sobre todo los alemanes, estaban muertos, básicamente murieron con su ejército. Hay estudios de que hubieron ciudades enteras en Alemania donde no quedó ni un edificio parado, solo quedó la iglesia parada, pero todo el resto fue derrumbado. Hamburgo, por ejemplo, Frankfurt, que eran centros económicos industriales de Alemania, fueron arrasados por las bombas. Francia no estaba mucho mejor, Austria, todo Centro Europa no estaba mejor, lo que estaba de Polonia hacia el este era la Unión Soviética, y España y Portugal se habían quedado, bueno, Italia también está destruido, Grecia también por la guerra, y los únicos dos países no tan afectados eran España y Portugal con régimen totalitario, pseudo fascistas como los de esa parte del mundo. Entonces ocurrió, o por así decirlo, en esa Europa empezó una duda muy grande. O sea, por una parte a nosotros nos enseñan que el partido nazi alemán cometió una serie de atrocidades, lo cual es total y absolutamente verdad. La parte de la historia que no nos cuentan tanto es que el partido nazi venía del fascismo italiano, por tanto Italia también tuvo un movimiento fascista muy fuerte, pero aparte en muchas partes de Europa hubo movimientos fascistas muy grandes. Holanda o Bélgica, que ahora uno nos parecen los países muy abiertos con la inmigración o con una mentalidad mucho más abierta, tenían gobiernos colaboracionistas muy fuertes. Francia, para qué decir, lo que no se quedó Alemania y lo que no se quedó Italia estaba con un régimen colaboracionista donde le entregaban los judíos, las minorías sexuales, las minorías étnicas como los gitanos, los romaní, o a los disidentes políticos para que los nazis los mataran, más que nada porque eran muy eficientes matando gente. Entonces, Europa empezó, por así decirlo, después de la Segunda Guerra Mundial está destruida, su economía está destruida. Habían perdido toda una generación de jóvenes y la gente tuvo que preguntarse el por qué. No tenían la economía bullante de Estados Unidos, no estaban al lado de Estados Unidos portando bienes de extracción, o sea, más que bienes, materias primas como lo hacemos en Latinoamérica, ellos habían sido centro del mundo. O sea, todos los premios Nobel del mundo antes de que fuera la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o vivían en Francia, en Inglaterra, en Alemania o Austria. De hecho, Austria tenía Viena, que era el centro del mundo en ese momento. Entonces, ¿cómo pasamos a ser la cúspide de la civilización a habernos arrasado nosotros mismos con bombas? Esa fue una pregunta que se empezaron a hacer los europeos. Y es aquí donde entra el psicoanálisis, porque el psicoanálisis busca explicaciones, por así decirlo, en nuestro inconsciente. No en nuestro consciente, no había, a ver, cuando uno analizaba racionalmente el discurso de Hitler, Hitler no, o Mussolini, o cualquier fascista, o cualquier líder totalitario en el mundo, cuando uno analiza su discurso, él no está apelando a la racionalidad, de hecho todo lo que dice es bastante irracional.
lo que apela es a nuestros sentimientos más profundos. Recuerden que el psicoanálisis piensa lo peor del ser humano, que si uno pudiera mataría, violaría en el caso de los hombres, asesinaría, pensaría solo en él y nada más que en él, si es que no estuviera la sociedad en sí. Entonces, los gobiernos totalitarios, populistas, como le pone la televisión, básicamente apelan a esos sentimientos profundos. El racista, que yo no puedo revelar que yo creo que los negros son inferiores a los blancos, por así decirlo, yo no lo puedo decir, sé, mi prefrontal va en todo momento a decir que no, pero si estoy en Brasil voto por Bolsonaro, que lo dice abiertamente, a pesar de que su plan económico sea inviable. Porque apela a una parte de mí que no me quiero reconocer si yo fuera brasileño blanco de clase media alta en Brasil, que fue uno de los campos de votación más altos de Estados Unidos, o, perdón, de Brasil, o en Estados Unidos el obrero del sueño americano que ya se dio cuenta que el sueño americano a esta altura no corre, blanco, que tiene un desprecio profundo por las minorías étnicas, pero no lo puede decir porque si no se lo comen vivo, pero vota por un Donald Trump. El psicoanálisis te da herramientas para analizar ese aspecto de la vida. Entonces aparecieron distintos elementos. Por ejemplo, Fromm, ya lo vimos un poco en la primera clase de esta parte, que él habla de la enajenación y que viene de su obra más importante probablemente, que es el miedo a la libertad, la idea de que los seres humanos le tenemos un miedo intrínseco a la libertad porque implica hacernos responsables de nosotros mismos. Y por tanto el sistema económico ha hecho que los trabajadores sean unos niños en potencia, por así decirlo, infantilizándonos, infantilizándonos para que no seamos adultos y no tomemos no nos responsabilicemos por nuestras propias acciones y le echemos la culpa a un otro de las acciones que toma. Entonces es más fácil culpar a Piñera que reconocer que no fui a votar en las elecciones. En mi caso sí fui a votar, pero como ejemplo, es más fácil decir odio a Piñera que decir, sabí, yo fui a no quise ir a las elecciones porque ese día estaba, qué sé yo, con calle. Lo que plantea Fromm es que la enajenación es básicamente una forma de locura, o sea, no me hago ilegal, no me hago responsable a mí mismo porque responsabilizo a otros, a un Donald Trump, a un Bolsonaro, a un Boris Johnson, que son personas que plantean todo un proyecto político idealista, que yo sé en mi racionalidad que no va a funcionar, pero que dicen lo que más profundamente yo creo. También está la Escuela de Frankfurt, donde se hace un análisis muy interesante desde el psicoanálisis y desde el marxismo a la propia teoría marxista y de hecho es una crítica muy fuerte al marxismo, de hecho rompe con el marxismo soviético más totalitario. Y ellos plantean que la figura del líder es una figura, por así decirlo, para utilizar un concepto más freudiano, del padre castrador, o sea, el papá clásico, intimidador, líder de la familia, que nos que por una parte nos opacan o nos permiten surgir, pero por otra evita que nosotros nos hagamos responsables, porque el papá es el proveedor, el papá es el que nos da todo, de ahí viene la idea de papá Estado o del líder carismático. La Escuela de Frankfurt tiene muchísimos autores, todos importantísimos, que hicieron análisis de distintos elementos sobre los sistemas políticos y, por ejemplo, de aquí nace la idea de socialdemocracia europea, o sea, Gramsci, que es fundador del Partido Comunista Italiano, que pasó 20 años en la cárcel, de hecho tiene sus libros, su obra más importante son sus escritos desde la cárcel y que se los pasaba al abogado escondido, y que él cuando sale de la cárcel se da cuenta de la deriva soviética totalitaria y que básicamente él predijo casi que Stalin iba a hacer lo mismo que Hitler, simplemente rompe con toda su militancia política, pacta con la democracia cristiana y crean la socialdemocracia europea moderna. Toda la historia de la socialdemocracia es cuando el Partido Comunista primer italiano y después los distintos partidos comunistas de Europa Occidental renuncian al proyecto soviético y apuestan por la democracia y pactan con la democracia cristiana de los distintos países. De hecho, en casi todos los países europeos la democracia cristiana sería la centro-derecha. ¿Hasta aquí vamos bien?
¿Alguna pregunta, consulta, duda? Porque ahora vamos al tema del mundo del trabajo propiamente tal. Pero para Profe, entender... Sí, Sofía. yo con lo de Fromm como que entendí lo del miedo a la libertad, pero no habló mucho sobre la enajenación. No sé si fue porque ya lo vimos o No, qué. no te preocupes. Para puntualizar en la enajenación es un término jurídico que implica que una persona está interdicta, que es una forma elegante de decir, verdad que esto se está grabando, no lo voy a poder negar, pero es una forma elegante de decir que está loca y no puede tomar decisiones. Básicamente, eso significa interdicto. Y la enajenación es el paso previo, que es la necesidad básica para estar loco. De hecho, para el psicoanálisis, para Fromm, y no solo para Fromm, para cientos de autores que hablan de esa época, los europeos entraron en una locura colectiva. Básicamente se enajenaron porque les dieron las riendas de sus países a líderes carismáticos sin pedirles cuentas, sin ponerle ningún contrapeso, que es la idea de la democracia, que te puede aparecer un Donald Trump, pero un juez te va a decir no puedes hacer esto y Donald Trump podrá patalear, llorar, decir que, qué sé yo, como acá en Chile que dicen que todos los jueces son comunistas porque no la aprueban, porque o son todos garantistas y no velan por las víctimas. Todos esos discursos son discursos para romper las instituciones políticas. Los europeos llegaron en un momento, según no solo Fromm, sino muchos autores, a un estado de locura. A eso se refiere enajenación. Me enajeno de mí mismo. O sea, bueno, Guillermo Fernández no es racista, le gusta la participación política, le gusta la democracia. Pero en algún momento en Europa había un Hitler que planteaba abiertamente que había que eliminar a los judíos, a las minorías étnicas, porque no eran solo los judíos, eran los homosexuales, eran los romaníes, eran incluso los eslavos, o sea, toda la parte de los Balcanes y Rusia, había que matarlos. Y yo creo, pero él conecta con una parte más profunda mía, la del animal, la del ello, propiamente tal, porque los animales no tienen la culpa que los seres humanos seamos así desde el psicoanálisis, la del ello más profundo, todas esas cosas, toda esa oscuridad que está en mi inconsciente, que yo no me hago consciente, pero que está ahí, y que cuando él lo dice, yo me desligo, que es el acto en relación al miedo a la libertad, por eso está relacionado con la enajenación. Y cuando uno se desliga de responsabilidades, está igual para Fromm que una persona que ha perdido su concepción de realidad, porque yo ya no me hago responsable de cosas que eran mi responsabilidad, de quién elijo políticamente, a quién encargo, los contrapesos políticos, la sociedad que queremos construir, no me hago cargo porque confío en un líder carismático. A eso se refiere un poco la enajenación, al hecho de que yo me salgo de mí mismo, como no me responsabilizo, paso a ser lo mismo que un niño o lo mismo que una persona con algún... En ese tiempo la niñez no tenía la valoración que tenemos en este momento, entendiendo niño como una persona que no puede tomar decisiones autónomas, lo cual probablemente toda la nueva forma de ver la niñez, toda la nueva forma de ver la niñez está en contra de eso, pero en esa época ser un niño era una persona sin derechos políticos ni opinión. A eso me refiero con infantilizándonos. Entonces, nos infantiliza, nos auto infantilizamos, o sea, renunciamos a algo que es de nosotros para dárselo a un otro y que el otro haga lo que quiera. Me enajeno a mí mismo. No sé si te queda un poquito más claro, si no busco a lo mejor un ejemplo más concreto para poder responder a No, tu profe, pregunta. ahí entendí. Muchas gracias. Perfecto. ¿Se entiende entonces? De ahí surge la idea del líder carismático. La Escuela de Frankfurt no solo analizó eso, o sea, tiene desde Adorno, o sea, fue toda una escuela de pensamiento muy importante, pero que con elementos del marxismo y del psicoanálisis analizaron muchas cosas y de hecho rompen con el marxismo más clásico por lo mismo, se dan cuenta para dónde iba la Unión Soviética, antes de que la misma Unión Soviética se diera cuenta hacia dónde iba. Y después la idea del concepto de la socialdemocracia europea, o sea,
no vamos a apostar por la vía armada, sea desde el fascismo, desde el marxismo, sino que vamos a construir conversando, porque Europa no da para otra guerra. Casi nos matamos y nos eliminamos todos. La próxima guerra probablemente lo logremos. Entonces, generemos un sistema democrático fuerte con derechos básicos para que todos nos sintamos incluidos. En la base de la socialdemocracia, un Estado fuerte, con derechos sociales, interés muy potente, pero con sistema de desarrollo de libre mercado y que logre generar, por así decirlo, el sentido de pertenencia y no la necesidad de matarnos entre nosotros. Todo eso son análisis que se hacen desde el psicoanálisis, que era la herramienta de análisis que había en esa época. O sea, ahora, por ejemplo, podríamos hacer un reanálisis desde el feminismo, desde el socioconstruccionismo, desde el constructivismo, del decolonialismo. Pero en esa época, entre la psicología social y el aprendizaje bandura, Latinoamérica no llega a Europa, hay que ser bien honesto, la herramienta que ellos tenían para explicarse todo lo que le estaba pasando era el psicoanálisis. De hecho, bueno, Rocío me plantea que dentro de estos hechos estaría la conformación de la Unión Europea. La Unión Europea, de hecho, es un proyecto para evitar las guerras. Los políticos, por ejemplo, fueron muy valientes los franceses, pensando que los franceses habían sido invadidos por los alemanes. Los alemanes en ese tiempo no puedo decir que eran tan valientes porque básicamente habían perdido la guerra y no tenían mucho que hacer, pero se habían peleado toda la vida, desde la época de los germanos y los visigodos más o menos, por una zona fronteriza. Si no me equivoco, voy a equivocarme, por eso digo, si no me equivoco, es la zona de Alsacia. Y una vez, cuando los alemanes ganaban la guerra, se quedan con esa zona, cuando lo ganaban los franceses, se quedan con esa. Lo primero que hicieron los franceses, una vez que volvió, o sea que se firmaron los acuerdos de paz, fue que en esa zona de Alsacia las clases fueran bilingües. Ya no iba a ser o francés o alemán, sino que iban a ser bilingües, y de hecho el motor de la Unión Europea es el eje que se le llama franco-alemán. Las decisiones de peso venían desde ese eje porque tenían economías muy grandes, mucho desarrollo, pero que implica el que las dos potencias que se habían agarrado a cañonazos desde que antes los cañonazos era pegarse con espadas y antes de eso con ondas, iban a hacer las paz por la construcción de un proyecto común que evitara las guerras, facilitara la construcción de un mercado común, un concepto paneuropeo y no nacionalista. O sea, no somos los franceses, no somos los alemanes, somos los europeos, como un concepto más amplio, evitar la idea de los nacionalismos, que a nosotros de repente nos suena medio raro, porque no, toda la población de Latinoamérica, no toda, porque estoy borrando a los pueblos originarios, pero la gran mayoría de la población latinoamericana somos mestizos, o sea, somos el resultado de la violación sistemática de hombres hispanos a las mujeres indígenas y las combinaciones posteriores. En cambio, los europeos, desde la época de los romanos, los germánicos se llamaban germanos, los franceses eran los godos, los visigodos, los francos, o sea, los países se basaban en tribus que venían desde la época del Imperio Romano o anteriores. Entonces tenían una identidad particular de pueblo y cada uno tenía esa historia del pueblo elegido superior. Todo eso se quiere borrar un poco con la idea de Unión Europea. No matarnos. Y la única forma de no matarnos es no verte diferente. Que el alemán no sea diferente al francés. Entonces la única forma de eso es que tengamos una bandera en común, que es la idea del proyecto europeo. Espero haberte respondido o haber complementado lo que quisiste decir, Rocío. Entonces, toda esta estructura de pensamiento toda esta estructura de pensamiento del psicoanálisis, el psicoanálisis se vuelve muy fuerte, más allá de que Freud
escribió hasta los 30, los años 40, pero el psicoanálisis cuando se expande como una forma de pensamiento relevante en Europa, que es pre la creación de los posmodernismos que podríamos hablar de los años 60, 70, es en la época de posguerra, o sea, cuando Europa está en la ruina, tenemos que explicarnos lo que nos pasa, no puede ser que un hombre educado en la mejor universidad del mundo, que era Viena, o que era en Viena, que era en Berlín, o que era en París, o Londres, pensara que es posible matar gente simplemente por el color de su piel, por su orientación sexual o por disidencia política. Que una persona educada ahí hubiese creído que la limpieza étnica o la guerra constante, porque esa parte del... Como no se habla mucho del nazismo, más allá que Hitler era muy malo, no se lo analiza mucho. Pero el nazismo dentro de su propia configuración teórica está la guerra constante como elemento básico de legitimación. El fascismo no se entiende a sí mismo sin estar en guerra. De hecho, muchos se preguntan por qué invadió la Unión Soviética. No lo hizo tanto porque le tuviera mal a Stalin o porque eran comunistas, sino porque el fascismo, en sus posiciones más tradicionales de análisis, creen que la guerra constante es la única forma de mantener al pueblo movilizado, con la moral alta, y que sigan trabajando por la idea de patria. O sea, era un modelo político que tiene integrada la guerra constante como forma básica de creación. Entonces, el psicoanálisis se convierte en la forma de análisis de Europa, por así decirlo. Sobre todo viene de Francia, pero los europeos empiezan a analizar toda su realidad desde esa idea, desde que los seres humanos debemos tener una parte muy oscura de nosotros, muy dentro de nosotros, que puede emerger, que calza muy bien con la idea del ello psicoanalista. Porque si no, no hay explicación posible a que los hombres más inteligentes de ese tiempo hayan trabajado en un proyecto político que implicaba la guerra constante y matar a los otros como si fueran nada. Entonces, el psicoanálisis se transforma en el proyecto y este nuevo mundo, este nuevo proyecto europeo, necesita o utiliza el psicoanálisis no solo para analizar la realidad política, lo que pasó, sino para proyectar las distintas formas de organización del futuro. Por ejemplo, nosotros la visión de liderazgo que tenemos, la visión más que latinoamericana, la versión estadounidense de liderazgo, la idea del líder, de, del que lleva los proyectos, el líder todopoderoso, eso es muy norteamericano. En cambio, en Europa, la idea del liderazgo fue tremendamente cuestionada porque venían de Mussolini en Italia, venían de Hitler en Alemania, bueno, los colaboracionistas, Vichy, que era un mariscal ultra condecorado en Francia, que prefirió rendirse y tener un régimen colaboracionista. Por el lado de la Unión Soviética tenías a Tito, tenías, bueno, a Stalin. Entonces la idea de líder y liderazgo empezó a cuestionarse. De hecho, la idea de liderazgos colectivos o de liderazgos por función, a pesar de que después Estados Unidos la adopta muy bien, la de liderazgo por tareas, perdón, no por función, por tareas, nace primeramente desde este análisis de la figura del líder, porque el líder no te responsabiliza, o sea, si usted, desde el análisis más, del psicoanálisis más clásico, si usted tiene un grupo de 5 personas y eligen que uno, qué sé yo, la primera que tengo acá en la lista es Carolina, si eligen a Carolina de jefa y están dispuestos a hacer todo lo que hacen la jefa, lo que hacen ustedes es responsabilizarse y ella es la que va a tener que asumir el éxito o el fracaso. Y esa idea se empezó a cuestionar. La idea de repartir los roles, repartir las funciones, que Carolina, qué sé yo, si fuera muy buena para presentar un trabajo, que ella haga la presentación, pero a lo mejor hay alguien que le gusta escribir más y que tiene un muy buen bagaje teórico, que esa persona estructure el trabajo y haga la introducción. Si hay alguien muy bueno para el diseño dentro del grupo, que esa persona
sea la encargada de hacer las diapos, el diseño de toda la presentación. Entonces, la idea del líder empieza a ser cuestionada. De hecho, se empiezan a explicar los líderes desde el psicoanálisis como los arquetipos. Vamos a la primera, como a la tercera clase que tuvimos. ¿Se acuerdan que hablamos de Jung y el inconsciente colectivo? Pero que aparte su idea más potente en psicología clínica era la idea de arquetipos. Pues bueno, aquí aparece y se supone que los líderes o el líder cumple una serie de requisitos. Nosotros nos identificamos con los líderes cuando cumplen con el arquetipo. Entonces, de hecho, este análisis se ha hecho con los presidentes chilenos. Lagos sería, por así decirlo, el presidente, el papá castrador, el papá intimidante, el papá paternalista a la vez, que te decía qué hacer, cómo hacer, con ese dedo que apuntó a Pinochet de que se tenía que ir y que desde ese tiempo se hace famoso, cumple con el arquetipo del líder clásico, el hombre intimidante, el hombre todopoderoso, que un poco infantiliza y es paternalista con los hijos, que serían los ciudadanos en este caso. Por otro lado, Bachelet cumpliría el rol de la mamá que te apapacha, que te cuida, que te hace cariño, que no es tan ejecutiva como el líder intimidador, pero que te da otro tipo de necesidades. Y Piñera sería, por así decirlo, el hermano winner, ese que el winner de los 90, el del tigre latinoamericano. Yo sé que ustedes en esa época eran probablemente, o no habían nacido, eran muy chicos. Yo nací en el 84 y los años 94, cuando yo tenía 10 años, 94 al 98, a Chile se vendía como el jaguar de Latinoamérica, que probablemente la geografía no había jugado mala pasada. Nosotros tendríamos que haber estado pegados a Portugal y no en Latinoamérica, por lo bueno que éramos. Y esa idea del winner, del campeón de esa época, que es un arquetipo que se construyó en esa época, calza la percepción con Sebastián Piñera. No importa que sea medio tramposo, no importa que se haya robado un banco, no importa que su fortuna sea media trucha, él ha ganado los distintos obstáculos de su vida y eso es lo que lo hace un triunfador y por tanto vale como para presidente. De hecho, si ustedes tuvieron algo metido en política en el anterior gobierno de Bachelet y en el anterior gobierno de Piñera, siempre se decía que había una guerra por el relato, como la historia, la construcción de la historia de cómo iba a ser ese gobierno. A eso hace referencia con los arquetipos, que si nosotros necesitamos, por así decirlo, los liderazgos, generar un discurso que valide la forma de ser a partir de ciertos arquetipos que nosotros podemos evaluar de mejor o peor manera. De hecho, los psicoanalistas decían que la elección de Bachelet, más que una reivindicación a la mujer en su rol de liderazgo, era simplemente la constatación del hecho que la mayor parte de las familias en Chile son monoparentales llevadas por las mujeres y ellas se tienen que hacer cargo de todo y por eso confiamos en una mujer que parezca una mamá que te pueda apapachar, no porque confiemos en el liderazgo femenino, que no era un triunfo del feminismo, sino que al revés, era un triunfo del machismo más rancio, elegir a una mujer que se mostraba así. Y de hecho cuando Bachelet se empezó a mostrar como una líder desde otra perspectiva, no la primera Bachelet, sino la segunda Bachelet, que se mostró como una líder dispuesta a hacer reformas, dispuesta a hacer cambios y a transformaciones, inmediatamente su popularidad cayó en picada. Todo el análisis del liderazgo, de los tipos de líderes políticos, el psicoanálisis tiene una contribución gigantesca. Y esto no solo en el mundo político, sino también en el mundo del trabajo. ¿Qué tipo de jefes quieren ser, qué tipo de jefes van a tener y cómo relacionarse con ellos? Por ejemplo, hay jefes que quieren ser súper impositivos, paternalistas tipo Lagos, y cómo en la construcción del trabajo eso calza o no con, con ese trabajo, voy a ponerlo así. A lo mejor si yo voy a trabajar en las Fuerzas Armadas, probablemente el jefe que debiese tener no va a ser un jefe muy participativo, debiese ser un jefe bastante vertical. Estoy en el ejército, en
la marina, en la aviación o en carabineros. O sea, hay una orden de mando, pero si voy a trabajar para Google, donde el trabajo es colaborativo, generando códigos de fuente, ¿necesito un líder vertical? ¿O lo que necesito es otro tipo de arquetipo y otro tipo de liderazgo? Y el psicoanálisis hizo todo de la nada y tiene toda una estructura, toda una rama del psicoanálisis de cómo los distintos tipos de liderazgo son más adecuados a los distintos tipos de organizaciones y el tipo de trabajador que se quiere atraer. También generó, y esta es una idea clásica del psicoanálisis más clínico, pero que se ha llevado mucho al mundo del trabajo, que tiene que ver con la transferencia y la contratransferencia. La transferencia es básicamente lo que yo produzco desde el rol más clásico de psicólogo-paciente, porque ni siquiera era usuario, en esa época era paciente. Psicólogo-paciente es lo que yo le produzco, al paciente. Y la contratransferencia es lo contrario, o sea, lo que el paciente me produce a mí. Todo ese análisis en el mundo del trabajo a ver, el que todos los jefes ganadores modernos se vistan igual, es decir, con un terno, sin corbata, con la camisa con un botón abierta y con pantalón negro, pero con zapatillas, el estudio de que, y es un estudio del psicoanálisis, de que los jefes vestidos así generan, por un lado, la idea de que del porte y la autoridad, y los trabajadores lo van a respetar, pero las zapatillas y el no usar corbata le dan como la cercanía de, de que no están tan alejados, no están dentro de un pedestal. De hecho, cada vez que vean a un político que está haciendo campaña con terno, pero con el primer botón de la camisa, no dos, el primero abierto y con zapatillas, porque se leyó un texto de publicidad basada en psicoanálisis. De hecho, los políticos, los líderes de opinión, se visten a partir de este tipo de análisis. Cuando quiero plantear confiabilidad, por ejemplo, los políticos para plantear confiabilidad, y de hecho los psicólogos en general lo hacemos, nos dejamos barba no porque nos guste, sino porque la barba da cierto sentido de autoridad y de confiabilidad. De hecho, hay escala y estudios hechos de que las personas con barba son consideradas más confiables, son considerados más seguros de sí mismos y son considerados mejores padres que los hombres que no se dejan barba. Entonces, toda esa idea de la transferencia y contratransferencia, el cómo moverme en el mundo del trabajo, todos esos tips que te dan en la entrevista de trabajo de cómo debe ir vestida, qué se debe decir, cómo cruzar los brazos, no cruzar los brazos, en el caso de las mujeres ir con vestido, ir con pantalón, cruzar la pierna, todo eso viene del psicoanálisis y la idea de cómo el otro me percibe y yo cómo percibo al otro. Lo de la barba, es de los años 30 y en Latinoamérica se asocia con el marxismo, en Europa no. En Latinoamérica se asocia con el marxismo. De hecho, yo si a Europa voy con esta barba, probablemente crean que soy musulmán más que marxista. El marxismo de los 60 y 70 tiene que ver con la revolución cubana y es que se dejaban barba básicamente porque para hacer revolución, sea la cubana, sea los ejércitos de liberación o las Fuerzas Armadas Revolucionarias, sea de Colombia, sea de Salvador, Venezuela, Uruguay tuvo guerrilla, de todos los países con guerrillas, es porque básicamente te vas a la selva o te vas al cerro porque no tienes la fuerza suficiente para ganarle al ejército, si no lo hubieses derrumbado sin la necesidad de irte al cerro, y como no tienes la potencia de fuego para vencerlo, utiliza la teoría guerrillera, que es básicamente para vencer a un cuerpo grande, pero que es de lento movimiento, la única forma de atacarlo en los puntos esenciales, con golpes rápidos antes de que te puedan pillar. Entonces, lo que hacía la guerrilla era generar grupos pequeños que atacaran un puesto, un banco, algo antes de que llegara la policía y el ejército y salían arrancando, porque no tenían el poder de fuego para enfrentarlo. Y como uno vive en el cerro, vive en la selva,
básicamente una de las cosas más caras. No voy a preguntar sobre los artículos de belleza femenina actuales, pero para los hombres una Presto Barba, por ejemplo, si yo me compro una Presto Barba popular en el mercado que cambia la hojilla para afeitarse, 3 hojillas para afeitarme me salen casi 10 lucas. Como era muy caro y tú tenías que privilegiar la comida y las armas, la mayoría de los guerrilleros, y por eso se asocia a los movimientos guerrilleros latinoamericanos en la barba, pero solo en Latinoamérica, no en otros países del mundo, tiene que ver con que era muy caro afeitarse. Y como vivía en el cerro y no tenía mucha agua potable, no le iba a gastar afeitándote. Básicamente por eso. Pero, por ejemplo, la idea de barba, piensen en todas las representaciones que se hace de Dios, siempre tiene barba. La barba viene como la idea de sabiduría, viene desde la época de los griegos. Todas las figuras de autoridad en las religiones antiguas tienen barba. Y es una moda que se empezó a tomar en Europa en los años, a final del siglo XIX volvió a usarse la barba. Hasta antes de eso se suponía que una persona de cierto nivel socioeconómico tenía el dinero como para afeitarse todos los días y por tanto el estar afeitado todos los días te diferenciaba de los pobres. Pero la barba como símbolo de estatus y de poderes viene desde hace bastante tiempo, o sea, viene desde por lo menos los griegos romanos. Piensen en las figuras de Platón, Aristóteles. De hecho, los- normalmente el no afeitarse está más asociado a los regímenes o a las organizaciones económicas que más militarizadas. Los romanos, por ejemplo, se afeitaban mucho y era, en comparación a los griegos, era una forma de organización política mucho más cercano a los militares. Y la vida militar, si se dan cuenta, los militares en general se cortan el pelo muy corto y están siempre afeitados y tiene que ver con su propias creencias. Entonces, en los regímenes militares no se usa mucha barba. No sé si te logré dar una explicación lo suficientemente completa. No me acuerdo quién me preguntó. Rocío. Y bueno, puse entre paréntesis el último punto de los aportes del psicoanálisis en el mundo del trabajo porque habla de espacio de recreación. Recuerden que el psicoanálisis considera que los seres humanos somos lo peor que hay. Como ya les dije, mataríamos, en el caso del hombre violaríamos, asesinaríamos, robaríamos, si es que no existiera la sociedad. Y en esto se parece mucho al Leviatán de Job, un estado en el caso de Job. El psicoanálisis lo trabaja un poco mejor en relación a unas estructuras de normas sociales que pueden ser impuestas como también pueden ser implícitas. Y por lo cual nosotros siempre estamos presionados por mi super yo y mi yo para que mi ello no salga. Y todas las peores cosas de mí mismo me la culto a mí mismo. Por eso están en el inconsciente, porque son tan malas que ni yo quiero imaginarme. Ni nadie en el mundo se la quiere imaginar. Entonces, lo que sí reconoce el psicoanálisis es que esa tensión está presente en todo momento y en todo lugar. Por tanto, en el mundo del trabajo tenemos que generar espacios en que esa energía se libere, pero de forma controlada, ¿no? Que el despelote, sino lograr que en ciertas circunstancias haya ciertos relajos que permita que esa energía que está latente del ello que quiere salir en todo momento pueda salir. Y de ahí nace el símil de los recursos humanos, pero a la europea. Y que ahora son bien famosos, qué sé yo, ir un día, hasta en los colegios se hacen, por lo menos en el colegio que yo trabajo, ir un día con ropa de calle cuando tienen que usar uniforme, o el día temático, o la fiesta de la compañía. Todo eso, todos esos espacios se, que se han dado en el mundo del trabajo más formal,
no es por la buena onda de los jefes, sino es por una forma de mantener la sanidad y que no llegue un día un tipo disparando con una escopeta porque en el trabajo ya no lo soporta, sino espacios donde puede haber cierta liberación, para usar el concepto más clásico del psicoanálisis, de la libido de las personas que trabajan en el lugar. Qué sé yo, ir a una fiesta, tomarse unos tragos, comer, conversar, pasarlo bien, pero no desde la perspectiva del recurso humano para que aumente la producción a los norteamericanos, sino aquí es para que no se terminen matando, no termine habiendo conflicto. Abrir espacio. De hecho, hay empresas medias locas donde, por ejemplo, hay peleas de boxeo entre compañeros, donde ponen un ring y ya los que tengan problemas entre ellos que se agarren a combo, literalmente, pero con guante y con casco y para que se boten las tensiones que hay dentro de los distintos compañeros de trabajo. Hay otras cosas mucho menos radicales, como la posibilidad de evaluarse mutuamente, decirse las cosas. Todos esos aportes vienen desde el psicoanálisis y su forma de entender que los seres humanos necesitamos espacio. Si, por ejemplo, tengo un jefe que es un desgraciado y nunca tengo la posibilidad de decírselo, tarde o temprano esa empresa va a reventar. Ahora, si por ejemplo hay un día, qué sé yo, dependerá de la empresa, ahora hay empresas donde se puede, contratan a un tipo para que vaya a hacer humor y tire chistes y ese tipo se pasea el día antes pidiéndole a los trabajadores sus reclamos y después los transforma en chistes. Entonces dice, ay, más negrero que el jefe tanto y eso permite distender y generar relajo dentro de los trabajadores. ¿Alguna pregunta, consulta en relación a los aportes del psicoanálisis al mundo del trabajo y al análisis un poco más global del psicoanálisis en relación a la sociedad? Yo, profe, me quedé con una duda. Sí. ¿Qué pasaría si no existiera la sociedad, considerando que el humano es lo peor que hay? Como un control, por decir así, como un autocontrol. Es que el psicoanálisis, voy a usar el lenguaje del psicoanálisis, yo no lo comparto porque creo que los animales en ese sentido son bastante más evolucionados de lo que se les plantea cuando dicen que sería, pero básicamente diría que seríamos como animales. No Ah, ya. hemos generado sociedad, de hecho, el mito fundacional, por así decirlo, de la sociedad para el psicoanálisis es cuando se prohíbe el incesto. No es la creación de la agricultura lo que nos enseñaron en historia, no es, sino que para el psicoanálisis es cuando se hace la primera prohibición social, que no haya relaciones sexuales entre el hombre y la mujer. Perdón, entre un hombre y una mujer que tengan consanguinidad, los hermanos, o padres con hijos, o hijos con padres. Que no existe ese tipo de, es la primera norma social. Básicamente porque biológicamente si yo tengo relaciones sexuales con mi hermana, el niño que va a nacer tiene defectos congénitos muy patentes. Y esa primera norma social sería la primera piedra de nuestra sociedad. Nuestra sociedad se basa desde el psicoanálisis en impedimentos sociales a lo que nosotros normalmente haríamos desde nuestro lado más animal o de nuestro Nuestra ego. sociedad se basa desde el psicoanálisis. Perdón, profe. Estaba repitiendo lo que estaba diciendo. No te, no te preocupes, Pensé que tenía el micrófono apagado, qué no te vergüenza. preocupes, no. De hecho, el psicoanálisis tiene una frase peor aún, que es básicamente que nadie puede vivir en nuestra sociedad si no es neurótico, entendiendo la neurosis desde un concepto más moderno como ansioso. Ninguna persona que no sea ansiosa puede trabajar y vivir en nuestra sociedad. Entonces, nuestra sociedad busca que seamos medianamente ansiosos, no para enfermarnos y que nos dé depresión o, bueno, es que el estrés ha cambiado de nombre, pero el clásico estrés, pero sí que seamos ansiosos, que estemos como asustados de cumplir horarios, fechas, topes, y que seamos, qué sé yo, lo mismo, cuando me tienen que entregar un trabajo y yo les digo el viernes, estoy seguro que alguien el jueves a las 4 de la mañana puede que esté escribiendo. Según el psicoanálisis, es la única forma de funcionar en sociedades.
Ya, no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta, consulta en relación al psicoanálisis y el mundo del trabajo? Profe, ¿Sí? ¿podría volver a explicar el punto 3 de transferencia y cotransferencia? Contratransferencia. Ya. No sé quién lo dijo porque no me apareció. Ah, Damari. ¿O no? Fui yo, Rocío, ahí hablé. Es que no me aparece tu nombre y recién me Ah, apareció. no, ahí se va a fijar después, sí, pero soy yo. Ya. Voy a hacer la historia larga de la transferencia y la contratransferencia por si a alguien no le gusta Freud para que le guste aún menos. Sigmund Freud, cuando partió haciendo sus terapias, ni tonto ni perezoso, él dijo que el psicoanálisis no era para pobres, de partida, sino para gente de alta alcurnia. En esa época existían los nobles, porque eran los únicos que tenían la formación para lograr entender lo que él quería hacer. Y entonces empezó a hacerle terapia o a grandes burgueses europeos o a gente de la nobleza. Y las primeras pacientes eran mujeres histéricas, ¿se acuerdan que hablamos de la histeria en las primeras clases? Y el tema es que las mujeres histéricas, o las mujeres que lo iban a ver, terminaban enamorándose de Freud, y Freud, ni tonto y perezoso, hizo lo que no podría hacer ningún psicólogo en la actualidad, si no sea preso, básicamente, que era tener relaciones sexuales con sus pacientes. Lo tuvo con la primera, con la segunda, la tercera, la cuarta, y más o menos en la cuarta, la quinta empezó a preguntarse, porque Freud, en eso sí hay que reconocerle, era un poco autocrítico y decía, a ver, no soy muy atractivo, no soy guapo, y en relación a las riquezas y lo que le podían dar los hombres, los esposos de estas mujeres, porque la mayoría de ellas era casada, no había comparación, no tenía plata, era poco guapo, entonces algo tenía que producirle a las mujeres que las mujeres se enamoraran, porque en general las mujeres no se enamoran así de fácil de un hombre. Y él se dio cuenta que en su época, estamos hablando de la época victoriana, donde las mujeres estaban totalmente reprimidas de sus emociones y aparte los hombres las trataban como un objeto, no las tomaban en cuenta y eran básicamente para reproducirse y para que lo organizaran la casa, eran una empleada sexual, eran una empleada del hogar con derechos sexuales. Entonces, ¿qué mostraba Freud? Freud, ¿qué producía? Era un hombre inteligente, altamente calificado y que se daba el tiempo a escucharla y opinar sobre lo que la mujer decía. En comparación a todo el resto de los hombres de esa época, Freud probablemente solo con hacer eso era el Brad Pitt, el Sean Penn, no sé, bueno, no sé cuál será el hombre atractivo en la actualidad para las mujeres cisgénero, pero en esa época, solo por escuchar los problemas de una mujer, ser capaz de emitir opiniones y validar lo que decía otro, era atractivo. Y ahí nace la idea de transferencia. Es que uno le va produciendo cosas, en este caso la palabra que usaban era el paciente. En este caso, para ponerlo así, probablemente ustedes han tenido varios profesores hasta en la actualidad en la universidad. Y hay profesores con los que creen más o le creen menos, y a lo mejor no tiene que ver con la forma en que organizan la clase, si la clase es racional o no, sino por cosas más profundas que son de más difícil explicación. Esto partiendo de la idea del psicoanálisis. Entonces, dependiendo de... Y empezó a estudiarse harto esto, se empezó a estudiar y se dieron cuenta que, por ejemplo, por eso todos los políticos antiguamente usaban corbata, porque los hombres con corbata producen más confianza que los hombres sin corbata. Ahora como se quiere producir cierto nivel de confianza, pero también dar como la idea de cercanía, usan traje, pero sin corbata, con un botón abierto de la camisa y zapatillas. No está allá. Eso está estudiado.
porque las personas, a la gran mayoría, no piensen en su caso particular necesariamente, pero la gran mayoría de las personas considera o les produce cierta cercanía. Yo cuando, las pocas veces que he visto un matinal en mi vida, yo no puedo creer que las personas que trabajen en ese matinal parezcan tan mononeuronales. O sea, como que hablan con una neurona a la vez, no hacen funcionar dos, una. En verdad, no sé cómo alguien puede ver, pero la gente que le gusta ver matinales, y está estudiado, los conductores de matinales no son personas tontas, de hecho son bastante inteligentes, y está estudiado que esa forma de hablar, esa, que parecen casi que fueran mononeuronales, está totalmente hecho para que les parezcan confiables y entretenido a la gente que ve esa programación. La VIN no se presenta como se presenta y no llega al nivel de cantar en un matinal, si no fuera porque él sabe que eso le produce cosas a la gente que le ve y esas cosas que le producen van a llevar a que esa persona tenga más probabilidades de votar por la VIN que por otro candidato. Esa es la transferencia. Entonces, en el mundo del trabajo, la forma en que se presenta un jefe te va a producir cosas a ti. Entonces, es muy distinto entrar a una oficina que es más grande que el casino de la empresa, con un, qué sé yo, con un escritorio del siglo XVII hecho de caoba, de como 6 metros de largo por 3 de ancho, un jefe casi en un trono, con un traje y una corbata, y te haga la entrevista, te dé una instrucción. Ese jefe está proyectando algo. Y probablemente haya organizado la oficina y todo eso para proyectar ese algo que te está dando. A diferencia que a lo mejor sea un jefe que llega con blue jeans, zapatillas, y te sienta al lado tuyo y te pregunta hoy qué te ha parecido en los últimos días, qué sugerencias me podrías dar. El cambio es totalmente radical. Ese es el estudio de la transferencia. La contratransferencia es totalmente lo contrario. Lo que el trabajador, en este caso, era un concepto más médico, lo que el paciente le produce al psicoanalista, en este caso, sería lo que el trabajador le produce al jefe. Entonces, en el mundo del trabajo, si yo estoy en una empresa altamente organizada con ese jefe, con la oficina gigantesca, con el escritorio de caoba del siglo XVII gigantesco, con el que se pone en un trono, probablemente si yo llego con blue jean, bueno, como me he dejado crecer la barba, medio chascón y el pelo sin tomar, no va a tener muy buena opinión de mí. Probablemente tenga mucho mejor feeling con el segundo jefe, como estoy vestido en este momento. Todo ese efecto, la empresa lo han aprendido y lo han ido interiorizando. Entonces, dependiendo de la empresa, lo van administrando, lo van trabajando mucho, y de hecho en la actualidad existe un concepto más norteamericano para hablar del tema que se llama cultura organizacional, que tiene que ver el cómo estamos y qué se produce a las personas. Qué sé yo, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido que entrar a la Contraloría de la República, pero en Santiago, en la oficina de la Contraloría, el Contralor General dijo que para darle idea de transparencia, ya no van a existir esos cubículos típicos de empresas, sino que son cubículos pero transparentes. Entonces uno en todo momento ve qué está haciendo el otro. Eso produce cosas tanto en los trabajadores como en los usuarios que van a usar ese servicio. Esa es la idea de la transferencia y la contratransferencia, Rosy. Ya, profe, gracias. ¿Quedó claro? Perfecto. ¿Eso significa que quedó claro, Josefa, o que quieres levantar la mano y hacer una pregunta? Que veo un pulgar. Profe, ¿Sí? yo me quedé con el ejemplo que dio de Lavín. ¿Sí? Entendí la transferencia en ese caso como lo que el candidato produce en el ciudadano o en mí, ¿Sí? pero entonces en la contratransferencia, perdón, ¿Sí?
¿Qué podría producir el ciudadano, digamos, en Lavín? No entiendo Por ahí. ejemplo, a ver, supongo que la mayoría de ustedes ha hecho una disertación alguna Sí. vez. Cuando hacen la disertación, ustedes le miran la cara a sus compañeros y a los profesores. Y tienen perfecta claridad cuando le están mirando la cara a los compañeros y los profesores, cuando la disertación va más o menos bien y cuando va más o menos mal, o cuando ya va terrible. O al revés, cuando va todo sobre ruedas. A los candidatos también le produce eso. De hecho, la adaptación de los discursos de los candidatos, o sea, probablemente el Lavín, o sea, Joaquín Lavín estuvo en la campaña del sí, para que Pinochet siguiera como dictador en Chile. Él estuvo total y absolutamente en contra, y él lo ponía como un valor cuando se presentó como primera vez de candidato, estuvo en contra del divorcio, el Opus Dei. De hecho, al parecer ahí no lo tengo tan claro, tiene ciertos tipos de conducta de esa congregación religiosa que implica dañarse a su propio cuerpo cuando hay pecado, lo que se llama flagelarse, ahí no estoy tan claro, pero él eso lo resaltaba. Eso lo resaltaba en los años, no que se flagelaba, pero sí que era Opus Dei, que era un hombre pro familia, que el mercado, o sea, ese Lavín jamás hubiese declarado que era socialdemócrata en el 2020. Pero el mismo Lavín, eso hay que reconocérselo, tiene un instinto político para ver cuáles son las tendencias de las personas, y cuando se dio cuenta de que por mucho que él en su corazón crea que la mejor opción para Chile es mantener la constitución que tenemos ahora, eso va en contra de lo que la gente quiere, ha adaptado su discurso. La adaptación de los discursos políticos, por ejemplo, en el caso de Lavín, tiene un claro componente de darse cuenta de lo que la gente quiere. O sea, la gente le produce cosas. Lavín entiende que desde su lógica y desde toda su construcción como personaje político, es desde agradarle a la otra persona. Yo no sé si en su vida diaria él estará intentando agradarle en todo momento a las personas. Hay personas que le sale más natural que a otras. Pero todo su personaje es agradarle al otro, por tanto, no puede romper el personaje defendiendo posiciones que no le agrada a la mayor parte de las personas. Y de hecho, la mayor parte de las posiciones que defiende Lavín, aquí voy a hacer un juicio político, disculpe si hay alguien que quiere votar por Joaquín Lavín para presidente en las próximas elecciones, pero para mí, en este momento, Joaquín Lavín es el mejor defensor de las causas ganadas del mundo. O sea, él ve que cuando ya una causa ganó, pasa a defenderla. Es un cambio rotundo a su personaje político hasta el año 98. Ahora lo que es popular, él se sube. Y no tiene que ver con que Lavín sea tonto o el Lavín que nosotros vemos en los matinales que puede parecer mononeuronal, que hace funcionar de a una las neuronas. No, Lavín es una persona que ha construido su espacio político intentando producirle algo a la gente y dándose cuenta de lo que la gente le produce a él, y él se da cuenta cuando va bien o va mal y es capaz de adaptarse políticamente a eso. Es muy hábil en eso. Animal político. Lo que pasa es que están tan manoseadas esa figura de animal político, porque aparte cuando se planteó, era la idea de que el ser humano es un ser político en todo momento. O sea, nuestras acciones, esto viene mucho de los griegos, nuestras acciones privadas son políticas. De hecho, todo el feminismo cree eso. Todo el construccionismo social cree que todas nuestras actuaciones son políticas. O sea, cuando un hombre dice que voy a ayudar en la casa y no que voy a hacer las labores del hogar, claramente está ejerciendo un discurso político que lo ha permeado. Entonces, la misma que un animal político es un político muy hábil
y que se ha dado cuenta o ha hecho una apuesta política, que algunos creen que es la correcta, otros creerán que es la equivocada, pero él ha apostado porque agradarle a la gente, recuerden el ello, es mejor, la gente va a votar más por él porque le agrada. Y hay otras personas, y hay otros políticos, por ejemplo, para poner a alguien también de derecha, Juan Antonio Kast, que él cree que él va a aumentar su votación molestando, diciendo las cosas que nadie dice, volviéndose un paladín de los hombres y las mujeres que están aburridos de lo que él dice, ideología de género, de estos cambios, de estos amarillos como Lavín. Y esa, por ejemplo, y esa forma de ver la política le dio muchos resultados a un Donald Trump o a un Bolsonaro. Bolsonaro es un pseudo fascista desde hace 20 años en Brasil. O sea, el Bolsonaro que vemos ahora es el mismo que fue hace 20 años. Lo que pasa es que hace 20 años no votaba nadie por él y se dieron las condiciones políticas en Brasil para que ahora votaran por él. Entonces, animal político es un político muy hábil. No sé si porque animal político está usado muy mal, porque cuando apareció se planteaba de que los seres humanos somos políticos en todos nuestros ámbitos, incluso en los privados, porque en la forma, qué sé yo, hasta que nos bañamos es un acto político. En Chile nos podemos dar el lujo de esperar que el agua se caliente en la ducha antes de meternos dentro. En muchos otros países eso sería una inconsciencia gigantesca porque tienen escasez del recurso hídrico. Entonces, no me gusta la acepción de animal político. Sí podría decir que es un político muy, muy hábil. O sea, el que parezca tonto o el que se haga el tonto implica un nivel de inteligencia aún mayor. No un problema de inteligencia. Él ha estudiado lo que le gusta a la gente y va siempre, como dije, es el defensor de todas las causas ganadas. Más que alguien que proponga ideas. Porque su proposición de ideas siempre está basada en el hacer cosas pequeñas, no en generar cambios estructurales, que es la base del discurso más conservador que sí la mantiene. Lo que pasa es que ha logrado configurar muy bien ese discurso conservador en ideas que le agraden a la gente. No sé si logré responderte la pregunta. Sí, profe, gracias. Ya, Rosy. ¿Alguna otra pregunta en relación al psicoanálisis o no? No me fijé en la hora, son las 3:15. Ya, creo que nos hemos alargado bastante. Yo pensé que iba a ser más corta esta clase, pero no, como tenía la pantalla compartida, no vi la hora. Voy a tener que plantearles mi idea de evaluación y no creo que alcancemos a discutirla ahora. Pero a lo mejor si ustedes la consideran o no, básicamente el miércoles voy a enviar la clase del trabajo y las versiones más postmodernistas de análisis del mundo del trabajo. Y aparte voy a mandar la rúbrica del trabajo final que va a ser o debiese ser entregado entre el 21 y el 22 de septiembre. Ya que el semestre yo lo tengo que cerrar el 26, entonces tener por lo menos 3 días para leer sus trabajos. Entonces lo que tenía considerado yo era darle, ya que le he hecho muchas preguntas en relación a sus futuras prácticas laborales, dejarle un poco más libre esta vez y plantearles que hagan el análisis de algún aspecto del mundo del trabajo actual, utilizando 3 herramientas de algunas de las distintas escuelas de psicología que hemos visto, sea desde la psicología comunitaria, sea desde la psicología social clásica, sea desde el psicoanálisis, o sea, desde algunas de las versiones postmodernistas de análisis del trabajo,
analizar el trabajo, el mundo del trabajo actual, algún aspecto que les interesa a ustedes, con 3 de esas herramientas. Y ese sería el trabajo final. Y ahí tienen cientos de temas para trabajar y alguno que a lo mejor les toque o les parezca más interesante a ustedes. Que puede ser desde la subcontratación, contrata, el sistema FP, la relación del trabajador, la creación o ausencia de organizaciones como sindicatos, la justicia de los sueldos, la diferencia entre el sueldo de hombre y mujer, ahí el tema es libre. Siempre y cuando tenga alguna relación con el mundo del trabajo. No sé si les parece. Sí, profe, a mí me parece bien. Ya, muchas gracias, Sofía. Ya. Tiara, por supuesto, puede ser el burnout. Gracias, Anaí. La herramienta que usted pide, me refiero a herramienta a algunos de los conceptos que hayamos visto. O sea, por ejemplo, ahora en psicoanálisis vimos el tema de la transferencia y la contratransferencia, la idea de liderazgo, los líderes como arquetipo, el miedo a la libertad, la enajenación. Vimos el tema de los espacios de recreación, por ejemplo, con 3 de esas herramientas para analizar algún tema del mundo del trabajo desde el psicoanálisis, estaría el trabajo. Tienen que escoger una de las corrientes que hemos visto, falta una por ver, que se las voy a enviar el miércoles, junto con la rúbrica. Profe, entonces sería escoger una corriente y 3 herramientas de esa corriente. O sea, habrían que elegir 2 cosas. Un problema que a ustedes les interesa analizar. Por ejemplo, acá alguien me dijo el burnout laboral. Yo nombré varias, qué sé yo, la diferencia de sueldo hombre y mujeres, el tema de la subcontratación, el que la mayor parte de los jóvenes en la actualidad salen con contrato a contrato y no contrato fijo, la FP, las organizaciones sindicales, tienen cientos de temas para trabajar relacionados con el mundo del trabajo, la relación jefe, bueno, en el caso de las mujeres que le toca vivir mucho, el tema del acoso sexual dentro del mundo del trabajo, tienen muchísimos temas. Eligen un tema, en la rúbrica voy a decir tiene que estar justificado y todo porque ese tema que es relevante o cómo se relaciona con el mundo del trabajo, y después elegir alguna de las 4 escuelas o corrientes de la psicología, lo van a analizar, ese problema lo van a analizar desde la psicología social clásica, la psicología comunitaria, desde el psicoanálisis o de alguna corriente postmodernista. Y ese análisis tiene que contar con a lo menos 3 conceptos del posmodernismo, del psicoanálisis, de la psicología comunitaria o desde la psicología cognitiva en el análisis. O sea que que el análisis o el enfoque o el abordaje del problema no va a ser tan libre, pues tiene que ser con algunos de los conceptos que hemos visto en clase. Ya, creo que a Sofía le quedó claro, no sé a ti, Rocío, que también me preguntaste lo mismo. Sí, ya entendí. Gracias. No, agradezco las preguntas porque yo siempre quedo con la idea de que se me entiende y muchas veces me doy cuenta que no es así. Ya. Pero no quedar con un falso acuerdo, ya que varias personas no han dicho nada, pero al parecer la estructura de la evaluación les parece, entonces este miércoles les envío la rúbrica más la clase de las corrientes postmodernistas
en relación al mundo del trabajo, entendiendo que el feminismo se va a fijar en ciertas temáticas, el construccionismo social en otras y el constructivismo en otras. Gracias, Cristina, también. Ya. Si no hay más preguntas y consultas, recuerden el trabajo. Nosotros tenemos clases hasta el 21 de septiembre. La única duda, y a lo mejor ustedes están un poco mejor informados que yo, porque tuve una información y después me la cambiaron. La próxima semana hay clase o no hay clases. Me parece que jueves y viernes no hay. Ya, perfecto. Entonces, la clase del día 14, muchas gracias, Sofía. Gracias, Rocío. La clase del día 14 sería como para resolver todas las dudas, consultas que tengan en relación al trabajo, a la clase con las distintas perspectivas desde el posmodernismo en relación al trabajo. Y creo que la clase del 21, más que una clase propiamente tal, sería una asesoría para los grupos que estén más complicados para dejar la entrega el día 22. ¿Les parece? Gracias, Tami, Tami Tamara, Sofía, Vanessa, Camila. Perfecto. Ya, parece que sí de todo la mayor aprobación. Ya, entonces la clase la dejamos hasta acá. La voy a subir a YouTube y le voy a mandar, como siempre, el link a Camila, que parece que lo envía bastante rápido y subido al aula. Josefa. Ya. Lo que queda es que este miércoles voy a mandar la clase de las distintas corrientes posmodernistas y el mundo del trabajo, junto con la rúbrica del trabajo final. Ese trabajo final se va a entregar el día 22 de septiembre a más tardar. Entonces quedan dos clases presenciales, por así decirlo. La del día 14 de septiembre, en que la clase va a ser una clase normal donde vamos a discutir lo del video que les voy a mandar este miércoles. Y distintos aspectos del trabajo que tengan dudas. Y en la clase del día 21, más que una clase propiamente tal, yo me voy a conectar, voy a mandar el link, pero va a ser una asesoría para la gente que esté un poco más complicada para el trabajo, entendiendo que se entrega el otro día. No sé si te aclaré o te compliqué más cosas. No, profe, ahí quedó bien, gracias. Ya. La mejor imagen de pantalla que vi. Ya. Entonces, ahora sí, disculpen que yo juraba que la clase hoy día iba a ser más corta, hice un power corto, pero salió más larga incluso. Voy a tener que ponerme un cronómetro la próxima vez. Muchas gracias, Camila. Pero esa es como la evaluación que pensé. Quería ponérsela para que también quería ver si parecía que era o muy compleja o muy densa, porque la evaluación anterior parece que eso fueron sus mayores dificultades. Pero sí, si hay alguien que tiene alguna dificultad, que me lo plantee. En eso no hay, en eso no hay problema. Gracias, Camila, por avisar.
Entonces nos estaríamos viendo el próximo lunes y el video se lo estarían viendo el miércoles en la tarde. Así que cuídense, tengan una muy buena tarde. Nos vemos el próximo lunes. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Chao, profe, gracias.